Oramos. Padre, anhelamos tu presencia. Anhelamos, oh Dios, el día que vamos a estar delante de ti por siempre. Pero mismo aquí, Señor, sabemos que estamos delante de ti. Que tú estás en medio de tu pueblo. Que cuando tu iglesia se reúne, oh Dios, tú estás. El Dios Todopoderoso está aquí. Y estamos delante de tu palabra que es perfecta, que es verdad y poderosa para tocar y transformar nuestras vidas. Y estamos delante de ella, Señor, con temor, porque no somos dignos, Señor, de abrir, de entender, si no es por tu gracia y por tu Espíritu. Señor, abre nuestros ojos para poder ver, nuestro corazón para creer, nuestro entendimiento para entender. Espíritu Santo de Dios, nos has reunido aquí, Señor, cada uno de nosotros, porque tú quieres hacer algo en nuestras vidas. La mía es la primera, Señor. Habla a mi corazón, Señor. Habla al corazón de tu iglesia. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hemos cantado que hay un lugar donde la gloria del Señor será nuestra alegría, nuestro gozo. Y creo que la gloria del Señor ya debe ser la alegría de nuestro corazón desde ahora. No hay que esperar este lugar, ¿verdad? Quiero agradecer las oraciones de los hermanos. La semana pasada tuvimos un hermoso tiempo allí en el retiro de matrimonios. Fue muy especial. Dios nos ha dado gracia, misericordia y gracia para poder compartir allí a los hermanos de la iglesia de Albacete. En Gandía estuvimos. Y este fin de semana el pastor Pedro está en Torrox hablando en una conferencia de unas 5 iglesias que están allí, y él es el predicador. Ayer hablé con él y él agradeció las oraciones que Dios se está moviendo, y él termina esta mañana también allí y ya por la tarde ya regresa. Quiero invitarte, amados, que abra la Biblia en el profeta Joel, o Joel, como quieran. A veces escucho a algunos hablar Joel y otros hablar en Joel, pero es la misma persona. Abra ahí, capítulo 2. Y quiero empezar a leer del versículo 12 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Y después quiero que permanezca con la Biblia abierta, mismo que se proyecte aquí los versículos. Quiero que tú estés atento a la palabra. Dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la puerta y el altar, lloren los ancianos, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a los pueblos tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Amén. Amados, quizás el título del mensaje de hoy podremos decir que es: buscad mi rostro.
Dios llamando a su pueblo a buscar su rostro. Amados, yo deseo compartir a la iglesia sobre el profeta Joel, conocido como el profeta del Pentecostés, ¿no? Porque su palabra más fuerte, más conocida, fue la profecía de la venida del Espíritu Santo. Pero quiero hablar un poco sobre los libros, ya que terminamos un profeta menor, Jonás. Vamos a hablar sobre otro profeta menor. Menor no porque eran pequeños de altura, menor porque habían escrito menos que otros. Cuando se dice profeta menor no es de su estatura, más de la cantidad que ha escrito, ¿verdad? Amados, en aquellos tiempos ellos estaban viviendo tiempos de gran crisis en toda la nación de Judá. El profeta llama al pueblo a orar, a ayunar, entendiendo que solo Dios podría cambiar la situación en la cual ellos estaban viviendo. Y amados, nosotros vivimos tiempos también difíciles y no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad por la cual nos estamos viviendo. Y tenemos delante de nosotros y pensar que nada está sucediendo. Entonces vamos a examinar un poco la historia y el texto de Jonás para poder entender esta crisis. Porque la crisis Joel, cambiamos, salimos del reino del norte y vamos al reino del sur, Joel, ¿verdad? Está enfrentando en Judá. Quizás sea una crisis mucho más grande que la enfrentamos nosotros hoy en España y en el mundo. Pero encontramos en ella muchas similitudes y creo que el llamado de Dios a su pueblo a orar es el mismo llamado que Dios nos está llamando a nosotros también a clamar por su rostro. No podemos, amados, ser como los avestruces que cuando se ponen en peligro, ¿qué hacen? Esconde la cabeza pensando que el peligro desapareció. No, al esconder la cabeza, él se pone aún más en peligro, ¿verdad? Y nosotros no podemos así pensar que las cosas van a pasar y que la situación no es tan difícil y tan complicada y tan dura como está pasando, o ser incrédulos y pensar que Dios no puede o no va a cambiar la situación si su pueblo ora, ¿verdad? Si su pueblo ora. Vemos en el libro de Joel, él describe la situación dura de Judá y todo lo que ellos estaban enfrentando. Judá, amados, era una nación mayormente agrícola. Era una nación mayormente agrícola. Y se dice que España es la agricultura de Europa, ¿verdad? Que alimenta Europa, la agricultura de España. Bueno, ellos eran mayormente agrícolas. Mucho de su economía venía del campo, tanto de la agricultura como de su ganadería. Y en el capítulo 1, Joel, yo iba a hablar Jonás de vuelta, Joel, ¿no? Empieza a contar la situación que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y lo encontramos en el versículo 4 del capítulo 1, lo siguiente: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel empieza mostrando un escenario terrible, ¿verdad? Una plaga, una gran plaga de langosta que había venido sobre Judá y había destrozado todo, ¿no? Y él habla ahí, ¿no? La oruga, que son las lavas, después el saltón, el revoltón y la langosta. Yo fui a ver lo que eran estos nombres. Si tú no sabes, son diferentes tipos de langosta, lo mismo, ¿verdad? Inclusive hay una versión que dice langosta saltadora, langosta devoradora y langosta destruidora. Peor todavía, ¿verdad? Peor todavía. Lo que había sucedido, amados, que vemos que el profeta, él relata una plaga terrible
Y sabemos, amados, que donde esto sucede, la destrucción es total, ¿no? Nada se queda. Ellos llegan, no sé si ya he visto en algún noticiero, como una nube negra, y a dónde pasa esta nube negra y sale después es pura destrucción. Y esto es el primer relato del profeta, una crisis en la agricultura, una crisis de plaga sin precedentes. Llega el versículo 10, él dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. ¿Qué el profeta está diciendo, amados? El profeta está relatando que las fuentes de riqueza del pueblo habían sido destruidas. Todas sus fuentes de riqueza habían sido destruidas a causa de esta plaga de langosta. La economía estaba en crisis. Si llegamos entonces en el versículo 12 del capítulo 1, él dice así, la vid está seca y pereció la higuera y el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Dice que a causa de toda esta destrucción, la alegría de los hombres se fueron. El profeta nos está describiendo una gran crisis de provisión, una crisis sin precedentes en su época. Entendiendo que en aquella época, amados, es diferente de nosotros, porque cuando nos falta algo aquí, el gobierno sale y compra de otro país que está del otro lado del mundo y trae para acá con un precio mucho más alto, pero la provisión muchas veces no falta porque viene de otro lugar. En aquella época no existía esto, ¿verdad? Cuando faltaba, ¿verdad? La consecuencia de esto era miseria, hambre y muerte. No era otra cosa, sino miseria, hambre y muerte. Pero Joel no termina ahí, llega en el versículo 17, él dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Él está diciendo, mira, aquellos que invirtieron sus riquezas para tener ganancia en el campo y que juntaron, todo fue destruido, no hubo retorno, ¿no? Los graneros están vacíos, destruidos y no hay que comprar. No hay más que comprar. Y llegamos al versículo 18, él dice, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Amados, la ganadería también sufrió sin alimento. La alimentación se termina para ellos y para los animales y la nación está entregada a un colapso financiero terrible. Y mira lo que el profeta dice en el versículo 19 y 20. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, la llama abrazó todos los árboles del campo, las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Sequía, fuego, plaga, por todos lados, una destrucción total en todo tipo de fuente de alimentos. Amados, en el tiempo más difícil de escasez, de miseria, de un futuro incierto para Judá, ¿qué hacer en esta situación en que estaban? Una crisis que alcanzaba toda la nación. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de una situación de esta? Y el profeta empieza a dar señal de esta respuesta cuando vemos el versículo 14 del propio capítulo 1, cuando él dice, proclamar ayuno, convocar la asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clame
a Jehová. Joel empieza, amados, diciendo de parte de Dios que es tiempo de orar. Él nos está recordando que no tenemos solución para esta crisis. Al mirar la crisis que Judá estaba pasando, él ve que no hay solución, que ellos no tenían solución para aquella crisis, que las cosas no cambiarían en base a la capacidad del propio pueblo, de sus estudios, de sus conocimientos, de su capacidad de poder trabajar y hacer nada, sino que necesitaban una intervención divina para que aquella situación se cambiara. La solución de todo no estaba en la mano de ellos. Lo único que quedaba era orar. Orar. Aquí el profeta está convocando a todo el pueblo para que se reúna en la casa de Dios para orar, a levantar un clamor al Señor. Y el tema aquí, amados, no es el lugar, sino la necesidad de volverse a Dios, de clamar juntos al Señor, de buscar su rostro, buscar en Dios la solución, la salida de lo que estaban viviendo, buscar el rostro de Dios. Pero no termina ahí. Cuando llega el capítulo 2, los primeros versículos de 1 al 11, no lo vamos a leer, vemos que el problema todavía se queda un poco mayor. En el capítulo 2, un problema que puede venir y es aún más grande. Es una posible guerra que se acerca. Un ejército invasor que no respeta a nada y a nadie se estaba levantando y posiblemente atacaría a Judá. Amados, vemos que ellos vivían una crisis interna y una crisis externa. Una pobreza interna que iba en aumento y un posible ataque externo, una posible guerra que estaba pairando alrededor de ellos. ¿Entienden lo que estoy hablando, amados? Amados, nosotros estamos viviendo una crisis muy parecida, que inició no con una plaga que terminó con la cosecha, sino que la cosecha ha terminado por la sequía que vivimos, sino una pandemia que terminó con la vida de muchos conocidos, amigos, vecinos, familiares. Y una sequía que está destrozando las cosechas, los animales están cada vez más, los alimentos están cada vez más caros. Otro día escuchaba que los ganaderos de leche están vendiendo las vacas porque no hay pienso para que coman, para que produzcan, y sale más caro producir leche que vender la carne. Y esto significa que va a faltar leche. Que el escenario no es bonito. Incendios por toda parte en este verano, no solo en España, pero en toda Europa. Y una guerra que está afectando la economía de la nación y está ahí todavía al nuestro alrededor y no sabemos cómo esto terminará. No sabemos cómo esto terminará. Los animales no tienen que comer, todo está subiendo de precio y subirá más todavía. Una crisis energética, un cambio climático, un mundo que clama desesperado por su fin. Para que todo esto termine, para que el Rey de Reyes vuelva y termine toda esta situación. La pobreza está cada vez más grande en esta tierra, cada vez más grande, a nuestro lado. Y va a llegar hasta mismo dentro, entre nosotros. Muchos locales cerrados, mucho desempleo. Estamos viviendo una crisis financiera
que mucho no se veía vivir en Europa y en España más todavía. Y esta guerra que no sabemos lo que va a pasar. Amados, esta era la situación de Judá. Y ellos habían perdido el gozo, como hemos leído, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Esta es la situación que los llevó a clamar. Amados, ¿qué nos lleva hoy a clamar? ¿Qué nos lleva hoy a clamar? Ellos habían perdido el gozo. ¿Será que nosotros todavía vivimos con gozo en la situación que estamos? ¿O estamos viviendo una burbuja y no queremos ver la realidad que está a nuestro alrededor cada vez más grande? No los quiero asustar, ¿eh? Decir así, yo vine a la iglesia y voy a salir de aquí con una carga. No, escucha hasta el final. Escucha hasta el final, ¿verdad? Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad del mundo en que estamos. Como el profeta relata el mundo en el cual ellos estaban. Amados, vemos que el profeta en esta situación llama al pueblo de Dios a buscar su rostro. Pero buscar ¿cómo? Y es lo que quiero compartir hoy. Esto fue solo la introducción para que podamos entender el pano de fondo de lo que Dios llamó a este pueblo. Y empezamos en el versículo 12, al cual leímos al principio, cómo buscar el rostro de Dios. Y el profeta empieza a decir, ¿de qué manera? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Convertíos a mí. Dios nos llama a volver a tener una relación personal con Él. A una relación personal con Él. Amados, Dios no desea un pueblo religioso, con expresiones religiosas, mas un pueblo que tenga una relación personal y viva con Él de todo, con el Dios vivo, con el Todopoderoso, con el Señor de señores. Dios desea de nosotros una relación personal con Él, una relación personal particular, intransferible. No se trata apenas de venir al culto, de cumplir con Dios, mas tener una relación viva y íntima con el Todopoderoso, con el Padre. El texto dice, convertíos a mí. Convertíos a mí. Deja de mirar otras cosas, es a mí. Es esto que el Señor está llamando al pueblo. Deja de estar contemplando otras cosas, convertíos a mí, mira a mí, busca a mí. Una relación de padre e hijo, de señor y siervo, de un hijo que conoce la voz de su padre. No es convertirse a una religión, sino a tener una relación personal. Y en este tiempo Dios llama a su pueblo a volver a Él, a buscar su rostro. Pero Él no termina ahí. Aquí podemos decir entonces, ¿cómo debe ser esta búsqueda de su rostro? Y él mismo responde. Debe ser una búsqueda profunda de Él. Dice, de todo vuestro corazón. Convertíos a mí, pero convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ahora, ¿qué significa esto, amados? Que no es orar por orar. Que no es leer la Biblia por leer. Que no es venir al culto por cumplir, que no son las formas, que no es la apariencia, que no es la superficialidad, es de todo corazón, es con todo el corazón. Amados, Dios no acepta superficialidad. Yo me acuerdo cuando iba a una iglesia que estábamos ayudando a plantar y hablaba allí con el pastor joven, un joven pastor de aquella iglesia, y conversaba con él y empezaba a dar algunos consejos, de cosas que eran muy importantes, y él estaba hablando conmigo, y yo le miraba a los ojos y estaba hablando con él, y veía que él miraba aquí,
que él miraba allí, que él veía quién pasaba allí, y que él no estaba atento a lo que yo estaba hablando. ¿Tú ya conversaste con alguien así? ¿Ah? ¿Ya? Que tú empiezas a hablar con la persona y está mirando y la persona... Mira, es porque uno tiene que controlar la carne, estar en el espíritu, pero da voluntad de patear todo y decir, mira, váyase, que yo no hablo más nada, tú no tienes interés en saberlo, ¿no? Pero uno tiene que contener, solo pensar, después pedir perdón al Señor por los pensamientos que tuvo, ¿no? Pero, amados, ¿cuántas veces hacemos esto con el Señor? El Señor nos está hablando y nosotros estamos mirando los pajaritos, las mariposas, y esto y el otro, y no estamos con todo el corazón. Nuestra relación es superficial. ¿Cuántos están a veces en el culto en la iglesia? Y tienen una relación superficial con el Señor. Quieren amar a Dios, pero en verdad no dejan de amar al pecado. No dejan de amar el pecado. A veces se asustan. Pasa alguna cosa, una enfermedad, una situación difícil, se asustan. Y ahí, no. Y por miedo empiezan a buscar al Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? Pasa el miedo. Y todo vuelve como antes. Yo te digo esto porque lo he vivido. Yo nací en una iglesia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo, yo iba a la iglesia y estaba y no estaba. Y hacía justamente esto. Y me acuerdo que a veces yo soñaba con el fin del mundo. ¡Uf! ¡Qué miedo! Yo soñaba con el fin del mundo y me asustaba. En el día siguiente empezaba a leer la Biblia. Uf, ¿no? Porque yo soñaba con el infierno, con el fin del mundo, con la venida del Señor, y esto me asustaba tanto que yo empezaba a leer la Biblia, a buscar a Dios. 3, 4 días después, el susto se había pasado y yo volvía a tomar y a emborracharme con mis amigos y a hacer lo que me daba la gana. Amados, no es esto. No es estar aquí, no es estar aquí. Estar por estar. Estar no queriendo estar. No tiene valor, no tiene sentido. Es estar aquí de todo corazón. Es buscar al Señor de todo corazón. Es orar a Él de todo corazón. No es una relación sin profundidad, pero sí con mucha profundidad. Amados, a veces, ¿sabe? Somos esta botella. Somos la botella. Tenemos el rótulo. Está escrito cristiano. Pero cuando ve la botella está vacía. Hay el rótulo, hay el nombre, hay la botella, pero no hay contenido. No hay vida. Amados, Dios nos impresiona con nuestra presencia aquí. Nuestros gestos, ni con nuestras lágrimas, sino es acompañada de una entrega, de una transformación, de un anhelo por Dios, de una relación profunda de todo corazón. De todo corazón. Dios no acepta corazones divididos. No puedo amar a Dios y las riquezas. No puedo amar a Dios y seguir amando al pecado. Amado, aquel que ama el pecado merece el infierno. El infierno fue hecho para él y para los demonios. Aquel que ama a Dios aborrece el pecado. Es de todo corazón. Significa que el pecado no solo duele la santidad de Dios, me duele a mí también. Me duele a mí también. Ahora, ¿cómo es
cómo esta entrega se expresa. Ele sigue diciendo en el versículo 12, de todo corazón, con ayuno. Con ayuno. ¿Qué significa esto, amados? Algunos no entienden qué es el ayuno. Amados, yo quiero explicar lo que significa ayuno. Ayuno no es una disciplina espiritual importante que pocos hacemos. Jesús dijo que cuando sus discípulos fueron cuestionados por qué no ayunaba, y él dijo, mientras el novio está, no hay, pero el día que se vaya, ayunarán. O sea, él nos está diciendo que esto es una disciplina espiritual de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Pero lo hacemos poco. Amado, ayuno no es sacrificio. Ayuno no es penitencia. Ayuno no es una dieta para perder peso, ojo. Sí, a veces yo voy a ayunar, pero las motivaciones no son espirituales, ¿no? Son más bien carnales, ¿no? No es una dieta, no es un autoflagelo. Ayuno es abstenerse de lo que es bueno para alcanzar algo todavía mejor. La Biblia dice que comemos y bebemos para la gloria de Dios, y todo lo que hacemos es para, y si comamos y bebemos y hacemos cualquier otra cosa, es para su gloria, dice Pablo, la carta a los Colosenses, ¿no? Entonces ayunamos para su gloria. Ahora la pregunta es, si comemos para su gloria y ayunamos para su gloria, entonces, ¿para qué? ¿Para qué ayunar? Amados, cuando tú comes, te alimentas del pan de la tierra. Y cuando tú ayunas, te alimentas del pan del cielo. Te alimentas del pan del cielo. Cuando decidimos hacer un ayuno, en el momento que nos damos, es el momento en el cual nos damos cuenta de que nos gusta tanto el pan de la tierra que hemos perdido el apetito del pan del cielo. ¿Qué lucha es hacer un ayuno? Esta semana yo lo hice. Porque yo estaba preparando esto y diciendo, Señor Dios, ¿cómo voy a predicar esto si yo hace tanto que no ayuno? Y qué verdad, amados, qué peligro es perder el apetito de buscar a Dios, de poder estar en su presencia. Ayuno es señal de urgencia, de una gran necesidad, de una rápida intervención de Dios. Esto es ayuno, ¿verdad? Es un rogar con urgencia por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por la ciudad, por la nación, por el mundo, que Dios intervenga y cambie la realidad. Una de las señales de que Dios va a hacer algo especial y grande es cuando tú ves que la iglesia empieza a tener necesidad de ayunar. Yo lo he visto esto, amados. He visto iglesias donde jóvenes y hasta adolescentes, sin que nadie dijera nada, empezaron a ayunar. Y Dios empezó a hacer cosas tan hermosas en el medio de su pueblo. Pero solo Dios puede hacer esto. Cuarta cosa, volver a Dios con quebranto. Quebrantado. Con lloro y lamento. Puedo hacerte una pregunta hoy en esta mañana, amados. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? No por las consecuencias de ellos. No por la consecuencia de tu pecado. No porque tu pecado hirió este o aquel y produjo algo que te quedó mal y quedaste triste por haber pasado esta circunstancia. No por la consecuencia que te dejó triste. O por rabia, por su impotencia de no poder vencer determinadas tentaciones que persisten en tu vida
y tú lloras porque quieres vencer y no puede, y te da hasta lágrimas. Mas lloraste porque te diste cuenta que tu pecado entristeció el Espíritu que es santo y vive en ti. Porque te quitó el gozo de la salvación. Porque te apartó de la comunión con el Padre. Y tú anhelas esta comunión más que cualquier cosa. Y lloraste a causa de esto. El profeta Joel dice que debemos volver a Dios. Y Él espera de nosotros un corazón quebrantado, con lágrimas y llanto. Amados, y Él dice que esta búsqueda es urgente al principio del versículo 12. Por esto, pues, ¿cuándo? Ahora. Ahora. No hay tiempo de perder. ¿Esperar qué? ¿Qué debemos esperar? ¿Que la situación empeore? ¿Que la destrucción sea aún más grande? ¿Que mi corazón se torne cada vez más indiferente, frío, distante y llegue a llegar a ser incrédulo? Pensando que Dios no va a cambiar nada y que nada va a suceder. No, es ahora. Versículo 13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amados, esta búsqueda tiene que ser una búsqueda sincera. Sincera. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Qué Dios está diciendo aquí? Que Dios desea algo auténtico, verdadero. Que no es una espiritualidad teatral, no es de vista. No es para que los demás vean superficialmente. Dios está interesado en lo que puedas, no está interesado en lo que tú puedas mostrar a los demás. Dios está diciendo, yo veo el corazón. Dios no oye oraciones bonitas, lágrimas fáciles, expresiones de quebranto que no salen del corazón. Dios no se impresiona con lo que los hombres se impresionan. Los hombres vieron la altura y la belleza de Saúl. Dios vio el corazón de David. Dios vio el corazón de David. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios quiere corazones rasgados. Dios desea, amados, un regreso a Él personal, íntimo, diligente, sincero, quebrantado y urgente. Esto es lo que Él está diciendo aquí. Él quiere, amados, que regresemos a Él personalmente, íntimo, diligente, quebrantado, sincero y urgente. Y hay aquí una palabra de ánimo para aquel que le busca así, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Aquí podemos recordar la historia de Jonás, que acabamos de terminar la serie de Jonás, ¿verdad? Aquel pueblo que no era ni su pueblo, clamó y Dios fue misericordioso y clemente y no dio el castigo que había dicho. Cuanto más a su pueblo cuando clama por Él. Amados, tenemos que entender que nuestra nación tiene ofendido a Dios, sus leyes, decisiones tras decisiones que ofenden el carácter de Dios, su santidad. La copa del juicio se llena y tenemos que orar, clamar y no estar acomodados, distantes y letárgicos como si nada está pasando. El nombre de Dios es blasfemado en esta nación y nos acostumbramos con esto.
Miramos tanta inmoralidad en la televisión y ya no nos afecta. No nos indignamos. Algo está mal en nuestro corazón. Algo está mal. Nuestra indiferencia también ofende a Dios. Nuestra indiferencia también ofende a Dios. Somos un pueblo santo, dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es Dios que cumple tanto sus amenazas de juicio cuanto sus promesas de esperanza. Amados, si clamamos, nos arrepentimos y oramos, Dios es misericordioso y clemente. Y después el profeta empieza a decir a quién son los llamados a orar. Del versículo 15 al versículo 17, el profeta empieza a llamar, ¿quién son los llamados a orar? Versículo 15, todos. Todo el pueblo de Dios es llamado a clamar. Y en el versículo 16 él empieza a decir, junto con los ancianos. ¿Quién son los ancianos? Son los líderes, es los líderes del pueblo, los líderes de la iglesia. Ellos tienen que estar al frente, ellos tienen que dar el ejemplo. Ellos tienen que iniciar esto. Ellos tienen que estar en la línea de frente de este clamor. Y hasta los niños, el profeta dice, tienen que ser llamados. Los niños tienen que aprender a buscar el rostro de Dios. Y esta búsqueda, amados, es tan importante que hasta una celebración de boda es llamada a parar. Porque buscar el rostro de Dios es más importante que cualquier celebración importante en esta tierra. Los sacerdotes, versículo 17, los pastores, los que están al frente de la congregación, aquellos que se están preparando para el ministerio de la palabra, los que están se preparando para predicar, tienen que estar al frente. Dios nos llama a llorar en su presencia para que Dios tenga misericordia de esta tierra, de su iglesia, de nuestras vidas, de esta nación. De que Dios llene nuestro corazón con fuego santo de su altar y transforme nuestras vidas y esta realidad. Es una búsqueda prioritaria. Dejar otras cosas. Hay una urgencia. Es serio. Hace poco un pastor dijo a Pedro, y él me compartió que él estaba muy triste y preocupado porque solo 80% de su iglesia va al culto de oración. Y es una iglesia que más de 200 personas. Y Pedro quedó callado sin poder responder. Simplemente dice, louve al Señor por lo que Él está haciendo. Oh, amados, es urgente. ¿Y qué pasó cuando este pueblo empezó a clamar? A partir del versículo 18, Él dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios escucha la oración de su pueblo y libra poderosamente a su pueblo. Esta es la promesa que encontramos aquí, amados. La historia no termina triste. Dios escucha la oración de su pueblo y interviene en aquello que no podemos hacer. Versículo 19, restaura la economía. Versículo 20, libera el pueblo de los enemigos. Versículo 23, trae lluvia temprana y tardía en todo el tiempo. Versículo 25, trae sanidad a aquello que la langosta destrozó. Él trae y trae de vuelta, amados, restaura todo aquello que fue destruido por la langosta que Él mismo había enviado. Que Él mismo había enviado para disciplina a su pueblo. Yo digo que son las langostas de Dios. Versículo 27, Dios restaura su presencia en medio de su pueblo. Y cuando llega el versículo 28, es el más hermoso de todos. Y Él dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Dios estará en medio de ellos, en ellos, a través de su Espíritu. Un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. Amados, esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Pero es interesante, amados, que el versículo 28 empieza con después de esto. Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Después que su pueblo volvió a Él, a una relación personal, íntima, diligente, quebrantada, sincera y urgente. Después de esto, derramé mi espíritu. Derramé mi espíritu. Amados, esto sucedió en Pentecostés y puede volver a suceder en este tiempo, con la crisis que estamos viviendo. Con la crisis que estamos viviendo. Si mi pueblo orar y buscar mi rostro. Esta promesa está en la Biblia en muchos lugares. Amado, Dios habló contigo en esta mañana. Tal vez tú te sientes que tu corazón está distante. Te sientes un corazón muchas veces atado con determinadas conductas y cosas que te impiden de buscar al Señor. Ya no hay lágrima en tus ojos. Tú necesitas, tú puedes decir, pastor, yo necesito que el Señor restaure mi corazón. El Señor restaure mi comunión con Él, el gozo de la salvación. Pastor, mi relación con Dios está siendo tan superficial, tan religiosa, tan distante. Tal vez tenga personas aquí hoy que necesitan entregar verdaderamente su vida a Cristo. Que no, la verdad no conocen a Cristo, conocen una religión cristiana, pero no conocen a Cristo. Todavía siguen viviendo en tu pecado y hoy en esta mañana hay salvación en este lugar. Si tú dices, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, yo quiero conocerte. Verdaderamente, transforma mi vida, mi realidad, mi conducta. Amado, si tú amas el pecado, no hay esperanza para ti. Jesús murió en la cruz del Calvario para sacarte de la muerte. De una muerte que tú no puedes salir si no abrazas a Cristo. Pero tal vez tú ya abrazaste a Cristo, pero tu vida está tan religiosa. El gozo de la salvación se fue. Y el Señor te está llamando de vuelta a un corazón quebrantado. Yo quiero orar por ti. En un acto de quebranto, de entrega. Yo quiero hacer algo que no hacemos casi nunca en esta iglesia, pero yo quiero llamarte a frente para decir, Señor, aquí está mi vida. Yo necesito de ti. ¿Se acuerdan? La silla del arrepentido. ¿Sí? Yo fui a predicar a este retiro de matrimonio, justo había una silla allí bonita, toda decorada, bien al lado del púlpito. Yo dije, Dios mío, no me has dado aquí la silla, ¿no? Y les conté la historia. Y cada vez yo les decía, aquí está la silla. Sí, amados, lo necesitamos. Yo quiero orar por ti. Y voy a invitarte, si tú quieres no tener una relación, tal vez tu relación era bonita con el Señor y se ha enfriado, se ha distanciado de Dios. Yo quiero invitarte que dé este paso de quebranto. Porque cuando yo me levanto delante de todos es un paso de quebranto para que oremos por ti y toda la iglesia que está bien va a orar por ti. Porque somos cuerpo, que todos somos llamados a esto.
Quiero terminar con unos versículos del libro de Job, que dice así, capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amados, Dios desea hacer de ti hoy una planta nueva. Una planta nueva para el Señor.